Un saludo a todos. Gracias por estar una vez más en este canal. Quería comenzar con deciros tres cosas importantes. Primero, daros las gracias porque ya somos 200 suscriptores los que estamos en este canal. Segundo, quería comentaros que este 2020 tenemos muchas cosas preparadas para vosotros y todos los que estáis suscritos y los que dejáis comentarios. Tenemos un curso preparado para vosotros que se llama... No os voy a decir el nombre, aún no, pero lo tenemos muy bien elaborado para todos los interesados y los que quieren formarse en cuidados paliativos. Un curso gratuito específicamente diseñado para todos nuestros suscriptores y todos aquellos que dejen comentarios y compartan nuestras publicaciones. Y como tercer punto, y como siempre, quería invitaros a inscribiros en este canal. Si eres un paliativista en formación, si eres un paliativista ya formado y quieres compartir parte de tu experiencia con nosotros, o si realmente eres un usuario y tienes experiencia en la atención de pacientes con enfermedad avanzada, este es tu canal. No dudes, suscríbete y acompáñanos en este maravilloso mundo de la cronicidad y los cuidados paliativos. Muy bien, dicho esto, quiero presentaros el tema de hoy. El capítulo de hoy se titula Las curvas de la muerte. Pero no os asustéis, tranquilos. Realmente no son las curvas de la muerte. Nosotros los paliativistas le llamamos trayectorias de enfermedad o trayectorias del final de la vida. Soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y experto en cuidados paliativos. Y te invito a que veas este capítulo hasta el final, donde hablaremos de las principales trayectorias del final de la vida y una cosa más que no te la puedes perder y te la daré antes o al final del vídeo. No lo olvides, no te lo pierdas. Ahí vamos. Gracias por acompañarnos en este capítulo en el que vamos a hablar fundamentalmente de las trayectorias de enfermedad o trayectorias de final de vida. ¿Cuántas trayectorias de enfermedad suelen haber? ¿O cuántas trayectorias de enfermedad hay? ¿Y cuáles son sus características? Es una pregunta que yo suelo hacerle a mis estudiantes de medicina y es una pregunta a veces que la hago en el examen. ¿Cuántas formas uno puede esperar en las que se puede morir un paciente? Dicho esto, os explicaré. Al final de la vida existen fundamentalmente tres curvas. Pero aquí, en este capítulo, no te vayas, quédate muy atento porque no hablaremos solo de tres. Hablaremos de 4 curvas del final de la vida. Empezaremos por la primera, y realmente la que no tocamos necesariamente al final de la vida, pero es la curva de la muerte súbita. ¿Qué quiere decir la curva de la muerte súbita? Es más que una curva, realmente es una línea con una pendiente. Es tan sencillo como eso, una línea con una pendiente. Cualquiera de nosotros, cuando estamos haciendo una vida sin ninguna complicación, nos podría pasar algo, lo cual nos hace pensar de que la vida es muy frágil. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudiaba medicina, existía y existe al día de hoy una asignatura que se llama medicina forense. En esta asignatura, cada uno de nosotros iba a la morgue. Cada día era parte de nuestras prácticas clínicas. En estas prácticas clínicas llegábamos un día y encontrábamos a alguien nuevo. Alguien con su ropa de deporte, algún niño, algún anciano, alguien que ha salido de casa, le han asaltado, le ha atropellado el coche, le ha dado un infarto, X personas. Os podría contar miles de anécdotas del tiempo que estuve rotando ahí. A partir de aquí, siempre me ponía a pensar, la muerte súbita sucede cuando menos te lo esperas y realmente hemos de estar preparados porque es una realidad. Mientras yo salía de la universidad y me iba a casa, algo le estaba pasando a otra persona, de tal manera que al día siguiente, cuando yo me despertaba y llegaba a la morgue, me encontraba un personaje nuevo. Todo esto, cuando yo era estudiante, hace muchos años, me hizo pensar mucho en esta fragilidad de la persona y lo importante de saber disfrutar la vida y aprovechar el tiempo para hacer cosas buenas, no lo olvides, no cosas malas, cosas buenas. Muy bien, esto es la muerte súbita, pero esto es un tema muy concreto, la muerte súbita que no esperamos. Realmente no es una curva, sino una línea con una pendiente. A partir de aquí pasaremos ahora a hablar de las tres principales curvas o trayectorias de enfermedad o trayectorias de final de vida. ¿Cuál es la principal y la más conocida? Es la trayectoria de la enfermedad terminal. Esta trayectoria de la enfermedad terminal, si os dais cuenta, es muy parecida a la trayectoria de la muerte súbita. Esta trayectoria de la muerte súbita, que es una línea con una pendiente, es muy similar a esta que, si veis, es una línea con una curva que va muy rápido. ¿Qué quiero decir?
que realmente cuando tenemos un paciente con enfermedad habitualmente oncológica o muy avanzada, la caída de esa pendiente, que es curva, suele ser muy precipitada, muy similar a la anterior. Por lo tanto, si tenemos un paciente en esa situación, debemos estar preparados o esperarlo. Son muy conocidas las frases que se suelen decir en la calle, como por ejemplo: hombre, si hace 2 días le había visto, hombre, si hace 3 días estaba bien, ¿qué le ha pasado? Claro, lo que le ha pasado es que tenía una enfermedad muy avanzada y la situación final ha venido muy deprisa, de tal manera que si la familia no está preparada, si el paciente no está preparado y si el equipo no está capacitado para atender esa curva de manera precipitada, realmente el que lo va a pasar mal principalmente será el paciente y como consecuencia su familia, generando un sufrimiento también en el equipo asistencial por falta de formación o preparación o de espera de esa situación final. Esa es la curva de la situación del paciente con enfermedad terminal. Ojo, tenemos que estar muy preparados para tomar las decisiones correctas en el momento correcto en el que están sucediendo las cosas, para evitar las derivaciones innecesarias, los tratamientos innecesarios e intentar cuidar al paciente y a su familia lo mejor que podamos para evitar su sufrimiento durante el proceso final de la vida. No lo olvidéis, esto es importante, la curva o la trayectoria del paciente con enfermedad terminal. Muy bien, dicho esto, pasamos a la siguiente curva, que para mí como geriatra es muy interesante. ¿Y por qué lo digo? Es muy interesante porque esta curva se llama curva o trayectoria de enfermedad o trayectoria de final de vida por insuficiencia orgánica. Aquí cada vez el paciente va a menos, se va deteriorando progresivamente, insuficiencia orgánica. La curva por insuficiencia orgánica es un tema tan interesante porque desde que nacemos vamos progresando a medida que vamos creciendo hasta cierta edad. Habitualmente, dicen los libros, a partir de entre los 30 y 33 años va decreciendo progresivamente, aunque de manera muy lenta. Pero vamos decreciendo, quiere decir que vamos a menos, poco a poco, hasta que aparezca una enfermedad concreta en nuestra vida que acelere todo el proceso. Muy bien, dicho esto, una cosa importante que tenemos que saber, no es lo mismo cuando tienes 20 que cuando tienes 50. Y no es lo mismo cuando tienes 50 y has fumado que cuando tienes 50 y has llevado una vida muy sana. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la insuficiencia orgánica dependerá de los años que vayan pasando y además dependerán de cómo has sabido llevar tu vida personal. Tiene que ver con tu alimentación, tiene que ver con tus hábitos de vida saludable y tiene que ver con muchas otras cosas más. Me podrás decir, ojo, que ya sé lo que me vas a decir, como alguna vez lo he escuchado en muchas charlas. Yo conozco una abuelita de 95 años que fue unos calaqueños y realmente está a la mar de bien. Dice, ojo, te lo diré y te responderé como suelo responder a muchas personas que suelen decirme esto. Nosotros, querramos o no querramos, somos una estructura que tiene órganos, que tiene un circuito, que tiene vasos, que funcionan de una manera armónica. Que cuando salimos, como los coches, perdonad la comparación, salimos del taller, no suena. Pasado un tiempo, nuestro coche empieza a sonar. Depende del tiempo. Si nuestro coche suena al año, quiere decir que no está bien de fábrica. Pero obviamente, si pasan 10 o 15 años, es esperable que nuestro coche empiece a sonar. ¿Por qué? Porque las piezas van fallando. Y las piezas fallarán depende del uso que hayamos dado a nuestro propio coche. ¿Qué quiero decir? Que si a nuestro coche le hemos hecho revisiones cada año, le hemos puesto un buen aceite, le hemos puesto un buen combustible, probablemente nos dure un poco más. Y ojo, hay coches de gama alta y coches normalitos. Nosotros no sabemos de qué gama somos. Por lo tanto, si me dices que esta abuelita de 95 años estaba fumando unos calaqueños y hasta ahora sigue la mar de bien, probablemente sea un coche de gama alta, pero nosotros no sabemos de qué gama seremos. La gran mayoría de nuestros órganos no se regeneran, como la piel o el hígado, y van envejeciendo con nosotros a medida que pasan los años. Y además, dependiendo del uso que le demos, van envejeciendo mucho más. Por lo tanto, nuestros órganos, dependiendo de la edad que tengamos, y además del uso que le hayamos dado, empezarán a fallar un poco más que otros. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno tiene 90 años, hombre, es normal que fallen las cosas. Falla el corazón, falla el hígado, falla el cerebro, fallan los pulmones y fallan otro tipo de órganos
que pueden ser vitales y en una situación concreta de nuestra vida pueden marcar la tendencia a un proceso de enfermedad avanzada. Recuerdo una anécdota y me hace mucha gracia porque llegaron dos mujeres de unos 50 años aproximadamente con su madre de 95 años con una arritmia cardíaca. Y en ese momento me preguntan: doctor, ¿y esto por qué? Y en ese momento pensé: señor, por favor, porque tiene 95 años. ¿Qué quieres que le pase a los 95 años? ¿Que su corazón siga funcionando al 100% como cuando tenía 20? Pues no. Esto es inevitable. Como aquella persona, hombre o mujer, que llega a los 50 y llega con un cuadro de hipertensión y dice: es que nunca me ha pasado. Hombre, no siempre se tienen 20 años, por favor. Los órganos empiezan a fallar y es importante darnos cuenta que nuestro cuerpo va cambiando. Y va a cambiar dependiendo de los años que tengamos, de la gama que seamos y además del uso que le demos a nuestro organismo. No todos somos iguales ni hemos vivido en las mismas circunstancias. Muy bien, dicho esto, cuando empiezan a fallar los órganos, llega un momento en que empieza a fallar todo, llámese pulmón, llámese corazón, llámese cerebro, entre otros. Y lo más importante durante este proceso es que nos demos cuenta que estamos llegando a un proceso final de vida donde fundamentalmente debemos cuidar al paciente. Muchas veces, dependiendo de la patología, es decir, de la enfermedad, debemos cuidar con mucho detalle al paciente teniendo en cuenta su propia enfermedad. No es lo mismo un paciente con enfermedad pulmonar, no es lo mismo un paciente con demencia, no es lo mismo un paciente con enfermedad degenerativa como la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. Cada uno de ellos necesitará su propio cuidado y su propio abordaje dependiendo de su propia patología y además teniendo en cuenta su propia historia personal, la de él y su propia familia. Lo más importante es situarnos en el momento en el que nos encontramos e intentar ayudarles lo mejor posible para que ese proceso final sea el más adecuado, tanto para él como para su familia, y que el equipo sanitario pueda cerrar el círculo de manera correcta. Segunda curva o segunda trayectoria de la enfermedad, no lo olvides, por insuficiencia orgánica. Dicho esto, pasamos a la tercera curva, muy conocida como trayectoria de la fragilidad. Aquí ya no hablamos de una persona que ha ido disminuyendo progresivamente, sino estamos hablando de una persona que ya de por sí parte de un proceso involutivo, parte de un proceso de encamamiento, parte de un proceso funcional deteriorado, de tal manera que en algún momento llegará su proceso final y a veces es esperable. Lo peor que nos podría pasar es que no seamos conscientes de que ese proceso está llevando al final de la vida a nuestro paciente o nuestro familiar y no tomar las decisiones adecuadas para brindar un confort, que es lo que fundamentalmente necesita el paciente. Esto suele pasar muchas veces en pacientes con demencia avanzada que suelen estar previamente encamados durante mucho tiempo y que, por falta de formación de la familia y del equipo sanitario, suelen ser derivados a los servicios de urgencias para que se les pueda atender y alargar un proceso que a veces es inevitable. Lo más triste es que cuando pasan estas cosas, el paciente puede acabar sus días en la urgencia de un hospital, en el box de un hospital o en la cama de un hospital, pudiendo haberse realizado tanto en el domicilio como en cualquier residencia o sociosanitario donde se encuentre. Al final, queridos amigos, el manejo farmacológico durante el proceso final de la vida es una cosa mucho más sencilla de lo que parece. Lo más complejo para todos es aceptar el proceso final de la vida y que sepamos manejarlo de la mejor manera. Por lo tanto, en cada uno de estos puntos, tanto en la enfermedad terminal con insuficiencia orgánica como en la trayectoria por fragilidad, es importante un equipo sanitario que te acompañe y que te vaya explicando el proceso. Porque en cada parte final de estos procesos aparecerán muchos síntomas que uno, como no tiene experiencia, no podrá entenderlos. Y es fundamental que el equipo te lo explique. Cuando se explica, las cosas se llevan de otra manera. El sufrimiento físico se puede controlar en las diferentes trayectorias, pero el sufrimiento emocional dependerá del equipo que te acompañe, explicándote varias cosas fundamentales, como los cambios de la circulación, los cambios de la respiración y los cambios de los ruidos que puedan aparecer durante el proceso final de la vida. Esto, cuando se explica, se lleva de otra manera. Lo digo por experiencia profesional, que cuando voy explicando estos diferentes cambios, el paciente que está en un momento de sedación se encuentra tranquilo y confortable, pero la familia es capaz de entenderlo y saber que es parte de un proceso final de la vida, que su familiar no está sufriendo
y que tú estás encima para cuidarle y que su sufrimiento sea el menos posible y que haga este traspaso a la otra vida de la mejor forma posible. Por lo tanto, en estas tres curvas fundamentales del proceso final de la vida o trayectorias de enfermedad, es importante darnos cuenta en qué momento de la curva estamos para tomar las decisiones adecuadas y generar un beneficio tanto al paciente, que es el principal protagonista, como a la familia que la acompaña. Tú, como profesional que se dedica a los cuidados paliativos o está haciendo un abordaje paliativo, es importante ser consciente de esta gran responsabilidad que tenemos, fundamentalmente atendiendo a los pacientes y a sus familias durante el proceso final de su vida. Pero espera, no te vayas. Hay una cosa importante que no te he dicho, que durante cada trayectoria de enfermedad juegan un papel importante las otras dimensiones. Hemos hablado en cada trayectoria de enfermedad de la dimensión física, cómo se produce una muerte por enfermedad terminal, cómo se produce una muerte por insuficiencia orgánica y cómo se produce una muerte por fragilidad. Pero en cada una de ellas, cada paciente y cada familia, dependiendo del momento, vivirá un momento emocional, un momento social y un momento espiritual, que variará en el tiempo dependiendo del momento en el que se encuentre el paciente. Si hay un momento positivo en la curva, pues la gente estará tranquila, o no, pero si hay un momento negativo, ese sufrimiento se acrecentará y también debemos intervenir con las personas que le acompañan, además de intervenir con el paciente si es posible. No lo olvides, estas cuatro dimensiones que son importantes en el manejo de la atención paliativa deben estar presentes siempre en cada una de las trayectorias de la enfermedad. Si quieres saber qué hacemos los paliativistas y cómo trabajamos al final de la vida, te invito a que veas este vídeo. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal y acompáñanos en este maravilloso mundo de la cronicidad y el final de la vida. Soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y experto en cuidados paliativos. Gracias por acompañarme en este capítulo y nos vemos en el siguiente.